Hace poco menos de un mes, en octubre 11, vi la noticia de que asesinaron a Ian Watkins, el vocalista de Los Prophets. Y una de las primeras cosas que pensé fue, ya se habían tardado. El tipo ya había pasado 12 años en prisión. Creo que si en algún momento llegaste a seguir canales de YouTube o cuentas de TikTok, donde el nicho principal es música de metal, rock, cosas así, en algún momento, muy seguramente, te habrás topado con un cierto tipo de videos que hablan sobre Ian Watkins y las atrocidades que este animal hizo. Si no sabes quién es Ian Watkins, te lo resumo. Fue el vocalista de la banda Los Prophets, quien fue metido a prisión por haber abusado de adolescentes, niños y bebés. Lo asesinaron en un ataque en la prisión, en su propia celda. Y aunque mi primer pensamiento en ese momento fue que bueno, ya se habían tardado, ¿sabes qué hubiera disfrutado más? Que este tipo cumpliera sus 29 años de condena y ya justo un día antes de que este tipo ya le dieran la libertad condicional, que varios presos entraran en su celda, cerraran esta y le dijeran, ¿tú crees que vas a salir de aquí con vida? Y lo terminaran matando. Qué gratificante sería que este tipo estuviera pasando por varios ataques en la prisión. Muchos de los presos lo tomaran como rehén, lo abusaran, porque estoy segura de que en algún momento lo habrá pasado. Y más adelante voy a decir también por qué. Y no les voy a engañar, mientras yo estoy diciendo esto, sí me siento un poquito extraña al hablar así de lo que se supone que es otro ser humano. Pero tú y yo sabemos que ese tipo no se le puede catalogar como un ser humano. Si sabes todo lo que hizo, podrás entender que es muy difícil catalogar a este imbécil como un ser humano. Era un animal. Y de hecho creo que es demasiado irrespetuoso clasificarlo también como un animal, porque hay animales que tienen mucha más conciencia. Por eso digo, ¿deberíamos sentir pena por este tipo? Por supuesto que no. Como ya lo dije, yo hubiera preferido 1000 veces que un día antes de que le dieran la libertad condicional ya lo estuvieran torturando, le estuvieran dando una muerte lenta. Porque, claro, debe sentirse muy frustrante que, llevas cumpliendo 29 años de condena, con muchos ataques de prisión de por medio, con muchas cosas que te han estado haciendo, y justamente un día antes de que ya te den la libertad condicional, decidan matarte de la forma más lenta y agonizante posible. Algo que me llamó mucho la atención a raíz de esto es que también muchas personas glorificaron a los asesinos de Ian Watkins, que son Rashid Rodell y Samuel Dodsworth. A veces pienso que se nos olvida que estos presos son presos. Y cuando recibimos esta noticia de que un pedófilo fue asesinado en la prisión por otros presos, siento que tenemos esta imagen de película de justicia divina, en donde los que asesinaron a este pedófilo están ahí en la cárcel por las razones equivocadas. Seguramente este preso que lo asesinó, él no hizo todo lo malo que dicen que hizo. Seguramente su único crimen fue algo tan leve como robar para su familia o cosas así. Cuando la realidad es que no es así la mayoría de las veces. De hecho, Rashid Rodell, el tipo uno de los que asesinó a Ian, está en la cárcel por asesinar a 2 jóvenes de 16 años, fueron confundidos con alguien más y desafortunadamente estaban parados en lo que es el territorio, lo que era el territorio de este payaso, que se supone que es un gángster o algo parecido. O sea, el tipo estaba algo así como en una pandilla. Entonces, por desgracia, estos chicos de 16 años estaban parados justo en el territorio de estos pendejos, de estos ridículos, y ahí fue donde Rashid los asesinó. Y ya después está el caso del otro animal, que es Samuel Dodsworth. Este tipo abusó de una mujer de 52 años. Seguramente hasta va a haber gente que va a decir, ay, pero es que es una mujer de 52 años. No lo puedes comparar a que Ian haya abusado de niñas de 16, 4, 5 o 11 meses. De verdad, ¿vamos a comparar el hecho de que ambos son abusadores?
Ok, este tipo abusaba de niñas más menores y este abusó de una mujer de 52, hasta donde se sabe. Uno de los tipos que asesinó a Ian también es un abusador sexual. Entonces, ¿hay que glorificarlo? Por supuesto que no. ¿Deberíamos sentir pena porque hayan asesinado a Ian Watkins? Por supuesto que no. Creo que es bastante inhumano el estar comparando eso. Sobre todo porque estamos hablando de gente real. Yo este tipo de cosas, yo las he hecho con libros donde suceden más o menos cosas similares. Y puedo compararlo porque son personajes ficticios. En este caso estamos hablando de personas reales. Si bien el tipo, se ha sabido que el tipo en el 2023 sufrió otro ataque, hubo un momento en 2023 donde lo intentaron asesinar, donde creo que de milagro sobrevivió. Si ese es el ataque que nosotros podemos ver, ¿cuántos ataques más habrá sufrido este tipo de los cuales no sabemos? Nosotros no sabemos si el tipo estuvo en la cárcel con paranoia constante de que en cualquier momento lo asesinaran. Hubo otro momento en el que en el año 2017-2019 le encontraron un teléfono celular en el ano, en una de esas inspecciones de rutina. Le encontraron un celular en el ano, güey. Y seguramente, como yo lo pensé al principio, yo pensé, güey, ¿cómo chingados te va a caber un teléfono? Es que, la verdad, no les voy a engañar, perdónenme por ser muy inocente, pero yo cuando leí la noticia, yo me imaginaba un teléfono de este vuelo y yo pensaba, güey, ¿cómo es posible que le entrara un teléfono? Pero ya después entendí que existen teléfonos, les voy a poner fotos de cómo son los teléfonos, pero existen teléfonos específicos muy pequeños que normalmente usan los presos para mantenerse en comunicación. Y este fue el teléfono que le encontraron a Ian. Era un teléfono pequeño y alargado. Entonces, pues ahí ya en esos casos es más fácil que el tipo haya podido, ¿sabes? Le encuentran el teléfono a este imbécil y a raíz de esto le meten 10 meses más de prisión. Pero aquí lo que Ian alegaba era que los otros presos lo obligaban a que él tuviera el teléfono. A ver, es que aquí en este caso hay dos vertientes. En una, Ian menciona que los demás presos lo obligaban a tener el teléfono para que los demás presos pudieran contactar con las fans de Ian. Le preguntan a Ian, dinos los nombres de los presos que te hacían esto. Y Ian lo que respondía era, no voy a decir los nombres, me gusta mantener mi cabeza sobre mi cuerpo, porque si digo los nombres, muy seguramente me van a desvivir. Y luego está el otro caso, que se dice que Ian tenía este teléfono y lo utilizaba para ganar dinero dentro de la cárcel. Él, digamos que cobraba porque los presos pudieran hablar con otras mujeres desde el teléfono. Pensarás tú, güey, el tipo tenía una banda. Muy seguramente por regalías le caía algo de dinero. Pues no es así. Hay una chica que es pieza clave en toda esta historia, que es Joan Mejelix. Ella dice que desde un año antes de que lo metieran preso, este tipo le debía alrededor de 3,000 libras por drogas y cosas así. O sea, el tipo no tenía nada de dinero. En una de esas, Ian le manda mensaje de texto a una fan muy antigua o una chica con la que tuvo algo. Una chica que se llamaba Gabriela Person. Esto es importante porque el mensaje que le envía Ian a esta chica le dice algo así como de, hola Gabriela, ela, o sea, en referencia a la canción de Umbrella de esta Rihanna. Digo, me imagino que era la forma de Ian de hacer saber que era él sin decir directamente que era él. Porque si le llegaban a encontrar el celular, si llegaban a encontrar el celular en algún lugar o algo así, él fácilmente puede decir, pues no soy yo. En ningún mensaje estoy diciendo que es Ian Watkins quien está enviando el mensaje. Y también hay cosas por las que de cierta forma me arrepiento el decir, no, yo me hubiera gustado que durara más tiempo en prisión. En parte me arrepiento un poco de esto porque, aunque no lo crean, durante toda la estadía de Ian en la cárcel, hubo
6 chicas que lograron ir a visitarlo, como si fueran la pareja. Y aquí es donde yo descubrí que en Inglaterra no existe eso como de visitas conyugales. Ese tipo de visitas donde pues el preso y la esposa o la novia o quien sea pueden tener relaciones en una habitación. Y pues básicamente lo único que pueden hacer, el único tipo de contacto que pueden tener es o tomarle la mano o besarlo. Y muchas chicas que iban ahí en calidad de pareja, iban y pues hacían eso, lo tomaban de la mano y o lo besaban. Chicas que a este punto, ¿cómo es posible que puedas creer o puedas pensar que el tipo es inocente? Porque me alarmaría mucho que ellas piensen que sí hizo todo lo que hizo, pero como quiera van ahí a visitarlo. Y bueno, hasta donde se sabe, en esta cárcel sí es permitido enviar y recibir cartas. Entonces era la única forma de contacto de este tipo. Y es aquí donde, más que pensar, y que no me importa para nada lo que haya sufrido este imbécil, más que eso yo me pongo a pensar en los niños que este tipo abusó. Me pongo a pensar en el bebé que fue grabado. Hay un documento público de Inglaterra, en la fiscalía, no sé cómo se le diga, describiendo todo lo que Ian hizo en ese video y muchos otros casos de niños. Esto pasó hace como 12 años. El niño tenía 11 meses. Ahorita estamos hablando de un niño preadolescente de 13, 14 años. Y es aquí donde yo me pregunto, si es que hay un psicólogo por aquí viendo este video, ¿qué sucede en este tipo de cosas? Creo yo que al ser un bebé no se acuerda del evento, pero de cierta forma me imagino que el cuerpo sí se acuerda. La verdad espero que la noticia, bueno, lo que sucedió, sea abordado de la forma más delicada y menos hiriente posible. Es que si de por sí es difícil contarle a alguien que adoptaste desde que era un bebé, el decirle, oye, tú eres adoptado. Ahora imagínate también tener que decirle, eres adoptado y sucedió esto cuando eras un bebé. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, porque algunos pensarán, mira, era un bebé, seguramente no se va a acordar. No creo que haya necesidad de contarle lo que sucedió. Y yo estaría de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Si no parece que esto le haya traído problemas, ok, no le digas, pero supongamos, a mí me gustaría pensar que esto se lo van a contar cuando ya sea más mayor, diría yo, 25, 27 años aproximadamente. Es que no debe de ser sencillo, porque de todas las malas madres que puedes tener, una madre narcisista, una madre que no te dio ni un tipo de afecto en la infancia, puedes tener cualquier tipo de mala madre en la vida, pero el tener una madre que desde que eras un bebé te ofrece a un animal como este, ¿qué clase de monstruo tienes por madre? Quiero pensar que ahorita mismo el niño está rodeado de buenos profesionales de la salud mental, tiene buenos padres y que van a saber abarcar este tema de la mejor forma posible. Pero es que te imaginas cómo se deben de sentir los padres cuando el niño o el joven, el adolescente o el joven adulto que se va a convertir les pregunte algún día, oigan, ¿y quién es mi mamá? ¿Quién fue mi mamá? ¿Hay manera de que yo pueda contactar con ella? Esto, claro, sin que él sepa lo que su madre hizo. Ahí sus padres, ¿qué le van a decir? No, tu madre fue una mujer muy mala. No puedes saber nada sobre ella. O mentirle diciéndole, no, no sabemos quién fue. Porque algunas personas probablemente pensarán, creo que lo mejor sería el no decirle nada, el decirle, oye, no sabemos nada, no sabemos ni quién fue tu mamá, no sabemos nada, no sabemos nada de ella. Lo único que sabemos es que eres adoptado. Creo que de cierta forma el niño que posteriormente se va a convertir en un joven tiene derecho a saber. Y más encima, creo yo que el niño, bueno, cuando ya se convierta en un joven adulto,
creo que es algo que debe saberlo tarde o temprano por medio de sus padres adoptivos. Es un caso muy público. ¿Qué tal si sus padres nunca le cuentan lo que sucedió, pero una persona le diga, ay, tú eres el bebé que pasó este caso con este cantante y el niño se quede como, ¿de qué estás hablando? Y se termina enterando por eso. No se muestra en ningún lado la identidad de la madre, precisamente para proteger la identidad del bebé, pero hoy en día con internet es muy fácil el dar con alguien, especialmente si es una persona del mismo círculo. ¿Quién no te garantiza que la familia de la madre que fue arrestada haya contado este caso, tenga fotos del niño, de alguna forma pueda acceder a información del niño y se lo cuente a otras personas cercanas del círculo de la madre del hijo? Y una de estas personas decida contactar con el niño, quien, como digo, se va a convertir en un joven adulto y le diga, oye, tú pasaste por esto. Siento que por más que le cambien la identidad al niño, en algún momento de su vida, cuando ya sea un joven adulto, quiero pensar, se va a terminar enterando, ya sea por medio de sus propios padres, o si no lo hacen los padres, se van a enterar por medio de otra persona. Y él mismo se va a ver en la situación de acceder a ese documento y darse cuenta de todo lo que él, sin darse cuenta cuando era un bebé, sufrió. Y aquí es donde yo me pregunto, si yo, con la edad que tengo, me hubiera gustado saberlo, a mí me gustaría saber a esta edad que, por ejemplo, alguien de mi familia llegue y me diga, oye, aparte de que fuiste adoptada, tú cuando eras una bebé pasaste por este tipo de cosas. Yo ahorita en frío, y afortunadamente sin haber pasado ningún tipo de estos abusos, para mí sería algo tan lejano a mí que sería algo como, oh, ok, ¿sabes? Para mí sería algo tan lejano que ni siquiera recuerdo, que sería algo así como de, ah, ok, me hicieron esto. Claro, esto yo lo estoy diciendo en frío, no he pasado por eso. Es más, ni siquiera sé las consecuencias que pueda traer el que te hayan abusado a tan corta edad. Supongamos que a mí a los 11 meses me hicieron esto. Y probablemente mis padres adoptivos por fuera me puedan ver como que, ah, mira, pues actúa como una niña normal, no tiene ni un solo tipo de problema. Pero ¿qué tal si yo estoy pasando por cosas que mis padres adoptivos no saben y que yo misma no puedo entender que yo esté pasando porque yo no sé lo que me hicieron a los 11 meses? Me refiero a, ¿qué tal si mis padres se sentaran conmigo y me dijeran, oye, tú pasaste por esto a los 11 meses? Y probablemente con eso yo podría entender muchas cosas. Esto explica por qué probablemente yo le tengo rechazo al sexo. Probablemente esto explica el por qué no me atrae hacer este tipo de cosas. O probablemente esto explica por qué me da miedo este tipo de cosas. Hay que pensar que Ian Watkins simplemente era la punta del iceberg. Es que el tipo era bastante obvio, ¿sabes? El tipo era bastante obvio. Llegó un punto en el que la propia fama lo cegó tanto que él pensaba que era intocable. Todavía hay mucha gente muy poderosa, de la cual muchos tenemos sospechas y muchos tenemos claro que sí son depredadores sexuales, pero sin embargo no se hace nada al respecto. Esos tipos que muy seguramente, y me da una rabia tremenda decirlo, esos tipos que morirán sin ser atrapados, tipos que ya murieron sin ser atrapados. Me entristece decir que Ian, para nosotros, para los buenos, es una victoria de entre muchos otros tipos que quizás, por desgracia, nunca van a ser atrapados. En toda esta historia hay una pieza clave, quien es Joanne Majelix. Ella reportó a Ian un total de 8 veces durante los 4 años, desde 2017 a 2011. Ella habló al respecto en cuanto se supo el asesinato de Ian.
Ella sabía que este día en algún momento iba a llegar. Creo que todos lo sabíamos. Ella sabía que este momento iba a llegar y para ella es como, por fin, un capítulo cerrado. Porque ella siempre tuvo miedo de que en algún momento, ya sea saliendo de la cárcel o incluso dentro de la cárcel, Ian la mandara a matar. Me gustaría hacer un segundo video hablando sobre ella, comentando más que nada un podcast en específico que se subió el año pasado. Está en inglés, entonces creo que en un segundo video podemos desmenuzar todo lo que esta chica dice. Porque hay varios documentales donde, bueno, nada más hay un documental hasta donde yo tengo entendido. En varios videos donde la entrevistan sobre este caso, siento yo que no se explaya lo suficiente. Siento que no le dan la oportunidad, porque en varios videos donde la entrevistan, donde ella habla sobre este caso, siento que no la permiten expresarse como ella quisiera. Pero recientemente vi que hay un podcast que se subió el año pasado donde ella habla detalladamente sobre todo esto. Pero bueno, amigos, ya. Hasta aquí el video. Es un tema del cual yo ya tenía días queriendo comentarlo, pero no lo hice porque estuve subiendo las demás historias de terror. Esta es otra historia de terror, digámoslo así, pero de la vida real. Por favor, déjenme en los comentarios cómo vivieron esto. ¿Ustedes fueron fans de The Lost Prophets? Para mí, aquí en México, al menos en mi caso, no eran tan sonados. Bueno, no es que ni siquiera eran sonados. Yo conocí a Ian por lo que hizo. Yo conocí a la banda y a Ian precisamente por lo que hizo. ¿Ustedes qué opinan de todo este caso? ¿Cómo es posible que una persona haya sido tan respaldada, tan así? Este caso, la verdad es que es bastante denso, es bastante complejo. Y honestamente, a mí me gustaría hacer un segundo y quizás un tercer video donde hasta analicemos algunas de las canciones de los Prophets. Ya lo estoy haciendo con algunos álbumes y sí he encontrado una que otra cosa que deja entrever lo que Ian hacía a través de las canciones. Pero bueno, amigos, ya, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.